Bien, Parashá Be'ar en el libro de Levíticos, Levíticos capítulo 25, Be'ar, comienza diciendo: dile a los hijos de Israel. En la vida, siempre, por más que nosotros pensemos que estamos capacitados o que entendemos algo, que lo sabemos, que eso pasa mucho con los adolescentes, por ejemplo, que creen que todo lo saben y que tienen el control de todas las cosas, porque planifican cosas en su mente y ven como que les sale. Y muchas veces en la edad adulta, todavía si la persona no ha sido como machacada por la vida para que sea madurado de forma biológica y no con carburo, es muy necesario tener a alguien que te diga algo. Es importante en la vida tener personas con más experiencia que nos pueda exhortar, que nos pueda dar una palabra, que nos pueda orientar, darnos dirección en cuanto a cualquier ámbito en nuestras vidas. Hay personas que cometen el error de no ser sensible a eso, de creer que por su propia inteligencia pueden tomar decisiones, pueden realizar cualquier hazaña que se propongan, pero siempre es bueno tener a alguien que le diga. E incluso la Torá nos enseña que en la multitud de consejos habita la sabiduría. Y el contraste de eso dice, no te hagas sabio en tu propia opinión. Entonces, siempre es bueno tener a alguien. Claro, no es cualquier persona la que puede hacer que nosotros le dediquemos el tiempo de escucharle para tomar alguna decisión o para realizar algo que queramos realizar en la vida. También hay que tener discernimiento, pero es bueno poder contar con alguien que nos diga algo. Y si esa persona tiene sensibilidad a lo espiritual, tiene sensibilidad al Espíritu de Dios, mucho más. De hecho, tenemos el ejemplo bíblicamente del faraón. Eso es un ejemplo muy particular porque si nosotros hacemos memoria histórica, los egipcios, que todavía hasta el día de hoy es como considerado una de las más grandes civilizaciones, muy avanzado en la ciencia, en la tecnología. Todavía no se sabe bien, aunque hay muchas especulaciones, cómo era que ellos podían hacer las pirámides, y desarrollaron mucha información escrita, muchos papiros en medicina, en diversas ciencias. Y para ellos los esclavos eran una pertenencia más. Incluso a ellos no les importaba castigar a los esclavos, darles latigazos y matarlos. Para ellos eso era algo normal, porque para esas culturas un esclavo era algo inservible que no tenía siquiera alma y no iba al mundo de los muertos de la misma manera que iban los egipcios según su ideología. Y ver cómo para ser faraón, por ejemplo, la persona que era faraón no era una persona ignorante. Para ser faraón tenía que tener cierta preparación, incluso en temas de magia, en temas de religión, en temas de idioma. El faraón tenía que hablar 70 idiomas. Para ser faraón, uno de los requisitos era que ese hombre hablara 70 idiomas, que en ese momento eran las lenguas que existían, 70 lenguas. Y ver cómo el faraón,
cuando tiene los sueños y no encuentra quien se lo interprete, que ya de hecho solamente ese acontecimiento de que él tenga un sueño y él mismo con la sabiduría que él tiene no lo puede interpretar y busque a quien se lo interprete y no encuentre quien se lo interprete, ya eso es un hecho importantísimo en la sociedad del momento, porque estamos hablando de que el faraón no solamente es un tipo genial en su época, acabado, preparado, etcétera, sino que el tipo es considerado un dios, y cuando entra al santuario a rezar, la ideología que tienen los egipcios es que el tipo está hablando con sus hermanos los otros dioses. Oigan la magnitud de ese hombre. Sin embargo, él tiene la humildad de buscar quien le diga lo que ese sueño significa. Entonces le hablan a él de un hebreo. Fíjense lo importante que es que alguien te diga algo. Alguien te diga algo y que eso algo que te diga sea beneficioso para ti. Él no tiene quien le interprete el sueño, pero viene un sirviente y le dice: me acuerdo cuando le fallé a mi amo y estuve preso conjuntamente con el panadero, y allí en la cárcel había un hebreo que nos interpretó el sueño, y así como nos lo interpretó, así mismo fue nuestra suerte. Pues búsquenlo. Fíjense la importancia que hay en que alguien te diga. Que alguien te diga. Van y le traen al muchacho. Resulta ser Joseph ben Jacob. Y él no le cuenta el sueño. Joseph le interpreta el sueño sin que se lo contara. Pero él escucha lo que le dice. Entonces, él escucha lo que le dice. Eso es interesantísimo. Tener la capacidad de poder escuchar a alguien que te diga y que lo que te diga te resulte, lo que te diga te funcione y lo que te diga te beneficie, es una virtud. Y más en esta época de la desinformación, donde hoy tenemos muchos medios de comunicación, escrito, visual, audiovisual. En esa misma magnitud tenemos una desinformación. Poder encontrar a alguien que nos diga las cosas tal cual son, no desde la perspectiva que entendemos el concepto. La gente que dice: no, yo le digo las cosas tal cual son, pero usa ofensas, usa términos despectivos. No es a eso que nos referimos. Nos referimos a la persona consensuada, calmada, pasiva, sabia, que puede decirnos cosas y plantearnos escenarios de situaciones de nuestras vidas y de cosas que quisiéramos lograr y que no tenemos claras. Encontrar a alguien que pueda plantearnos y desnudarnos lo que debe de ser en la manera y en la magnitud que debe ser, eso es un don de Dios. Es un don de Dios. Que el pueblo de Israel, por ejemplo, que salió de Egipto, que no tenía educación, no tenía preparación, etcétera, tuviera un líder que pudiera decirles cómo tenía que ser las cosas, era un alto privilegio. Era un alto privilegio. Y ese privilegio es tan especial que el mismo Moisés, que era el que le comunicaba, le servía como de traductor a el pueblo de Israel, el mismo Moisés le dice en una ocasión: ciertamente Hashem los va a visitar en el futuro a vuestros hijos, y él le va a levantar un profeta como yo, o sea, un tipo con la capacidad de escuchar a Dios y decirte lo que Dios está diciendo. Eso no aparece mucho. Hoy en día tenemos una distorsión
en la espiritualidad y mucha gente dice ser profeta. Y la gente tiene una idea de lo que es ser un profeta. Y muchas de las personas que se autodenominan ser profetas, en realidad lo que buscan es ser reconocido por la gente. Entonces, si alguien es profeta, lo menos que necesita ese profeta es decir que es profeta. ¿Entiendes? Él no necesita decir que él es profeta. Él actúa como profeta. ¿Y cómo actúa un profeta? Cuando vemos la Torá, el Eterno mandó al profeta Samuel a ungir al rey de Israel. Y él unge al rey de Israel, primer rey de Israel, que fue el rey Saúl, le da palabra de Dios y le dice algo interesante. Él le dice, mira, ya tu papá no se preocupa por ti, no se preocupa por las ovejas que tú fuiste a buscar, sino que ahora él se preocupa por ti porque no sabe qué te ha ocurrido. Vete, pero vete camino a Nebaiot. Y cuando tú vayas de camino te vas a encontrar con una compañía de profetas y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y tú profetizarás. Esa frase es interesante, y tú profetizarás. Dice el texto entonces que Saúl se fue por el sitio que le dijo el profeta Samuel, se encontró con la compañía de profetas y la gente decía, ¿también Saúl entre los profetas? ¿Cómo ellos se dieron cuenta, aparte de que lo vieron físicamente, que él estaba entre los profetas? Fíjense que dice que estaba entre los profetas, o sea, incluyéndolo con los profetas. No dice estaba por donde andaban los profetas, por ejemplo. Dice Saúl también entre los profetas, o sea, que lo reconocieron que andaba y estaba haciendo lo mismo que hacían los profetas. ¿Qué es lo que identifica que Saúl en ese momento estaba fluyendo como un profeta? El mismo libro nos da una clave. Dice el libro, le dice el profeta Samuel a él, y vendrá el Espíritu de Dios sobre ti y serás mudado a otro hombre. La evidencia de que un ser humano, un hombre o una mujer es profeta, es que sea otra persona diferente a la que era antes de tener el Espíritu de Dios en su vida. Cuando encontramos una persona que era de una manera, que actuaba de una manera, que pensaba de una manera y que ahora ha sido transformado por el Espíritu de Dios, a esa persona hacemos bien en escuchar. ¿Usted me está siguiendo? Esa persona hacemos bien en escucharla, porque esa persona ha sufrido un cambio de personalidad. Y por lo tanto, la experiencia que arrastra esa persona hace que sea garante de la escucha. Hay una garantía en escucharle, porque ha vivido un proceso de cambio, ha entrado en una etapa de cambio, y lo que comunica a esa persona es lo que nosotros necesitamos escuchar. Entonces, por eso Hashem le dice a Moisés, dile a ellos. Dile a ellos. ¿Por qué el Eterno no iba y le decía él mismo a la gente? Es que Dios estaba limitado y no podía Dios
soltar una voz del cielo que diga: pueblo Israel, escúchenme, reúnanse ahora, que voy a hablar con ustedes. ¿Estaba Dios limitado para eso? No, lo que pasa es que la divinidad se configura para hablar a los hombres a través de un hombre, de un individuo que ha cambiado. Fíjense, ¿qué le dice Moisés cuando se encuentra con la divinidad? Que la divinidad dice: vete donde el faraón para que vayas y le digas. Y él dice: no, espérate, manda a otro, porque que yo no sé hablar. Yo no conozco la diplomacia en Egipto, no conozco cuáles son las leyes que ha establecido este nuevo faraón, porque recordemos que Moisés se crió en la corte del faraón. Él sabe que hay una diplomacia, que hay una ética, que hay un protocolo para hablar con el rey. Eso existe hasta el día de hoy, tanto con los presidentes como con los reyes que quedan en la humanidad. Hay un protocolo. Entonces, el Eterno le dice: ¿y quién fue que hizo la lengua y el que habla? O sea, en pocas palabras, ¿y tú crees que yo no puedo instruirte de camino allá para que tú sepas cómo es que te vas a conducir? Y como él insistió, entonces dice: ok, toma a tu hermano Aarón y él te servirá como un portavoz al faraón. Que la reina aparece como profeta. Es un portavoz, o sea, alguien que habla en nombre tuyo. Porque Aarón no era profeta, el profeta era Moisés. Lo que era Aarón era el portavoz de Moisés. El portavoz de Moisés. Y entonces, a partir de la transformación que sufre Moisés en el monte Oreb, y en el momento que Sípora circuncida a Eliezer, le hace garante de que a partir de ese momento la nebuá, la profecía, cayera sobre él. Porque para ser profeta hay que ser mudado a otro hombre. Hay que ser transformado. Por eso Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y hay mucha gente por ahí profetizando que su viejo hombre está igualito, que no ha cambiado más que la ropa. Entonces, no ha cambiado más que la ropa. Entonces, escuchar a alguien que nos pueda decir algo que venga del cielo tiene implícito que ese alguien haya sufrido un cambio en su vida. Un cambio en su vida. Fíjense que cuando Pablo hablaba a las comunidades, él le hacía el énfasis de que él tenía las marcas del Mesías en él. O sea, él había sufrido. Él había vivido condiciones que le habían llevado a ser quien era ahora. Entonces, tenía una marca. Una marca. ¿Cuál era la marca de Moisés? Que mató al egipcio. Mató al egipcio. Que dice el Zohar, es una representación de que él se mató a su mala inclinación, su mal, su sombra. Cuando Jacob Avinu, Jacob nuestro padre, luchó con el ángel, ¿cuál fue su deseo? Su deseo, lo que él pedía, su petición era ser transformado. Por eso es que el ángel le dice: ya no será más tu nombre Jacob, será Israel. Entonces, será Israel, y a partir de ese momento Jacob entró en un nivel de profecía. Por eso cuando él tiene la lucha con el varón, él dice la famosa frase: de todo lo que me dieres, la 10ª parte apartaré para ti. Él comienza una ruta espiritual, y cuando está terminando sus días ya en Egipto, él le dice a sus hijos: acérquense,
que les voy a declarar lo que le va a acontecer. Fíjense cómo va la temática de alguien que te diga. Él llama a sus hijos para decirles a cada uno de ellos cómo sería su futuro. Entonces, ¿a quién es que vamos a escuchar? ¿A quién es que vamos a escuchar? Vamos a escuchar a los influencers que están de moda, que tienen miles de seguidores. Vamos a escuchar al empresario de la ciudad más exitoso. Vamos a escuchar al narcotraficante del barrio que tiene más dinero. Vamos a escuchar al político más versado. O vamos a escuchar a un hombre o una mujer que ha sufrido una transformación en su personalidad y que Dios está poniendo palabras en su boca para que nos diga, como está escrito en la parashá de esta semana, dile a ellos. Es un momento para que nosotros reflexionemos y pensemos, ¿quién nos está diciendo? ¿Quién nos está hablando? ¿A quién nosotros estamos escuchando? ¿Cuál es la voz que tiene autoridad en nosotros para nosotros tomar decisiones en nuestras vidas? Para nosotros tomar posturas, para nosotros identificarnos y con qué y quién nos identificamos. Porque la Torá dice en esta semana, dile a ellos, ¿quién nos está diciendo? ¿Cuál es el cambio que ha padecido esa persona que nosotros estamos escuchando? ¿Cuál es el mérito que tiene esa persona que nos está dando dirección a nosotros? Que hacemos bien o hacemos mal en practicar lo que nos está diciendo. ¿Cuál es el mérito? Esta parashá en esta semana nos trae a una reflexión de integridad y de saber realmente cuál es el influencer en nuestras vidas. ¿Quién es el influencer en nuestras vidas? ¿Quién es el que tiene la capacidad de decirnos y nosotros hacer? ¿Quién tiene esa capacidad? Y Moisés tenía una capacidad de escuchar tan aguda que está escrito que después de él guiar a los hijos de Israel al otro lado del mar, comenzó a juzgar los casos judiciales del pueblo desde la mañana hasta la tarde. Y llegó el sacerdote de Madián, Yitro, su suegro, y le dice, ¿qué tú haces? ¿Qué tú estás haciendo? Y dice, yo juzgo al pueblo desde la mañana hasta la tarde. Y Yitro le dice, no, pero te va a dar un infarto. Toma 70 hombres que tengan la capacidad que tú tienes y ponlo a juzgar de 10 personas, de 100 personas, de 200 personas, de 500 personas, de 1000, y los casos más conflictivos que te lo traigan a ti. De ahí nace el modelo judicial de las diferentes cámaras judiciales y una Suprema Corte de Justicia que determina todo, y hoy en día un tribunal constitucional. Y eso se logró porque Moisés tuvo la capacidad de escuchar a alguien que tenía un sentido espiritual. Fíjense que Moisés no lo refuta. No, yo oigo a Dios. Yo estoy haciendo esto porque Dios me mandó. No. Él fue sabio y entendió que él le escuchaba a un líder espiritual que había sufrido también una transformación, porque dicho sea de paso, el Midrash nos enseña que Yitro llegó a esa ciudad muchos años antes de Moisés, huyendo de la misma forma que Moisés estaba huyendo, porque tuvo un conflicto en Egipto y se desató un edicto en su contra de muerte. Se refugió en Madián, conoció a su esposa, se casó y tuvo esas 7 muchachas.
Entonces, Moisés sabe que Yitro, su suegro, no es cualquier cosa y que es un hombre que le oficia al Dios de Abraham, a quien Moshe había conocido. Alaba Shalom, la paz sea sobre él. ¿Me está siguiendo? Entonces, fíjense cómo la Torá nos va hilvanando las ideas y nos va aclarando el sentido de la fuente profética de la Torá en esta semana de Shabbat, en esta parashá. Yitro fue y le dijo a Moisés, y Moisés escuchó lo que Yitro le dijo. Pero sin embargo, hubo otro que le dijo a Moisés que Moisés no lo escuchó. Dice la Torá que vino Coré y le dice a Moisés, ven acá, ¿y por qué nosotros tenemos que hacer lo que tú dices? ¿Qué seguridad tenemos nosotros de que es Dios que te habla a ti? ¿Por qué Dios no me habla a mí? O no le habla a otro de nosotros, porque todos somos levitas y no es con los levitas que Dios está. Y Moisés le dice, espérate, take it easy, porque Dios no me habla a mí porque yo soy exclusivo. Vamos a ver entonces mañana con quién es que Dios está y a quién es que Él ha elegido para eso. Y sabemos la historia como tanto Coré como aquellos que le seguían, que se atrevieron a retar a un hombre transformado sin estar ellos transformados, fueron tragados por la tierra. Pues, entonces, hay asesores, hay personas, hay amigos, hay incluso familiares que no son las personas que nosotros tenemos que escuchar para hacer cosas en la vida y más en la vida espiritual. No son las voces certificadas para nosotros tomar las decisiones trascendentales de nuestras vidas. Nosotros no podemos poner nuestras vidas en las manos de personas que no han sufrido una transformación, que no tienen el oído puesto en el corazón de Dios. Entonces, hemos hablado muchísimo y siempre lo vamos a hablar de que el distintivo de ese siervo, de esa sierva de Dios, tiene que ser el amor, tiene que ser la empatía. Entonces, una persona, hombre o mujer, que se identifique como profeta, como neví, y sus palabras no vayan acompañadas de amor, no vayan acompañadas de bondad, de empatía, no son las palabras correctas para seguir. De hecho, la Torá nos reta y nos dice, si se levantara un soñador de sueños o un vidente y te dijera, así y así dice Shem, y eso se cumple, pero si luego te dijera, subamos al monte y adoremos a un Dios que no conociste, ese profeta tiene que morir. ¿Debe? Entonces, eso nos enseña que cualquier persona puede darnos una palabra profética, o una palabra espiritual, o una palabra muy ajustada al deseo que tengamos en nuestro corazón, pero que no necesariamente sea la palabra correcta de Dios. Y que no necesariamente esa persona tenga un corazón correcto ante Dios, un servicio correcto ante Dios. Entonces, para poder escuchar verdaderamente a aquellos que Dios le dice, dile a ellos, nosotros tenemos que lograr cultivar en nosotros discernimiento de espíritu. Y tenemos que pedirle al Eterno en tefilá, en oración, que nos dé por medio del Espíritu discernimiento de espíritu. Porque nosotros no podemos dejarnos llevar por apariencias
muchas veces apariencia de humildad o apariencia de muchos conocimientos para que nos enreden y nuestra vida espiritual se complique. Tenemos que ser sabios y entendidos de cuál es la buena y agradable voluntad de Dios para nosotros. Entonces, cuando Dios está diciendo, a través de quien lo dice, tiene que ser una vasija que ha sufrido una transformación. Tiene que ser un vaso de honra, no un vaso de deshonra. Porque recordemos que en la casa del alfarero hay vasos de honra, pero hay vasos de deshonra. Los vasos de deshonra se parecen muy parecidos a los de honra, pero cuando el alfarero lo observa bien, que es el que sabe distinguir entre el vaso de honra y el de deshonra, el alfarero vuelve y rompe el vaso de deshonra. Aunque con el mismo material destruido, vuelva a crear otro vaso. Va a depender de la flexibilidad que tenga la materia de donde se levanta el vaso para sufrir el cambio que requiere, que necesita para hacer un vaso de honra. Y cuando ese vaso se convierte en un vaso de honra, recibe vino nuevo, que es el Espíritu. Y cuando el vino nuevo está depositado en el vaso de honra, el maestresala lo prueba y dice: todo hombre da el buen vino primero, pero tú has dejado el mejor para el final. En pocas palabras, aunque en nuestras vidas las cosas no hayan salido bien al principio, tenemos la garantía de que Dios hará que al final todas las cosas obren para bien, porque está escrito: a los que amó, a los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien. Y eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el propósito del que llama es que la vasija sea transformada y que el mensajero, el que otorga el mensaje, sea transformado y el que recibe el mensaje sufra la transformación. No hay para el Eterno necesidad de mantener la estructura antigua, ni deseo de que se mantenga. Y tampoco en nosotros debe de existir ese deseo. Cada vez que nosotros recibamos una palabra de Dios, cada vez que estudiemos una palabra de Dios, tenemos que poner en nuestro corazón el deseo, el anhelo de que esa palabra nos cambie, nos transforme, nos renueve, nos levante. Tenemos que poner ese deseo. Eso es lo que significa tener una tierra fértil, que la semilla del sembrador caiga en buena tierra. Que nosotros cada vez que escuchemos Torah, cada vez que escuchemos un consejo, cada vez que escuchemos una exhortación que viene de la transformación, que viene de una persona que está andando organizadamente, tengamos nosotros la capacidad de cultivar en nuestro corazón el cambio, la sensibilidad a obedecer esa palabra, la sensibilidad y la devoción de poner en práctica esa palabra que ha salido de la boca de Dios a través de un intermediario, que dicho intermediario, repito, tiene que sufrir un cambio. Cuando Jacob nuestro padre, fue intervenido por el ángel en el camino y recibió la bendición, dice la Torá, y con eso voy a terminar, que el malaj, el ángel, le desconyuntó el muslo y Jacob, a partir de la bendición, cojeaba. ¿Para qué el ángel hizo eso? Como una señal de que quien es transformado lleva en su cuerpo una marca. Si nosotros hemos sido transformados por el Mashiach, tenemos que tener una marca en nuestros cuerpos, la marca del Mashiach, que es la Torá y el Espíritu de Dios.
Shabbat Shalom. Que Hashem, el Dios de Israel, nos permita ser hacedores de esta palabra y saber cuando escuchamos a aquel que Dios le dice, dile a ellos. Shabbat Shalom.